Me mandaron a destruir una pintura del Vaticano de la Virgen María. Lloró sangre cuando la toqué. Así como dice el título, algo aterrador sucedió en el Vaticano, y hay gente que merece saber la verdad. Recuerdo que la placa de seguridad me pesaba más de lo debido al ponérmela alrededor del cuello. Vincent Torino había sido muy específico con la hora, 2:47 a.m., cuando los guardias nocturnos cambiaron de posición y las cámaras del pasillo reiniciaron su ciclo de rotación. 15 minutos para entrar, destruir el cuadro y salir antes de que alguien se diera cuenta. Llevaba 3 años haciendo este tipo de trabajo, desde que me expulsaron de la escuela de arte por vender obras de estudiantes falsificadas a turistas en Florencia. Resulta que tener buen ojo para el pincel y la composición te hace valioso en ciertos círculos. Robo de arte principalmente, aunque este trabajo era diferente. Normalmente la gente quería que robara cuadros, no que los destruyera. Pero el cliente de Vincent había sido claro a través de los mensajes cifrados. La pintura debía estar completamente arruinada, sin posibilidad de restauración. Vincent me había encontrado a través de Matt Webb, un perista especializado en objetos religiosos. Matt sabía que se me daba bien entrar en lugares donde no debía estar, y aún mejor evitar que me atraparan. 3 años, docenas de trabajos, y nunca había pasado una sola noche en la cárcel. Estaba orgulloso de ese historial. La primera vez que conocí a Vincent fue en una cafetería cerca del Pontevecchio. Era exactamente lo que se esperaría de alguien en su profesión. Traje caro, peinado impecable y ojos que no paraban de moverse. Me había investigado y sabía de todos los trabajos que había hecho en los últimos 2 años. «Tienes fama de ser discreto», dijo, mientras le echaba azúcar a su espresso, «y de hacer trabajos que otros consideran demasiado arriesgados». Esa debería haber sido mi primera advertencia. Cuando alguien como Vincent dice que un trabajo es arriesgado, suele significar que alguien acabará muerto o en la cárcel. Pero el dinero que me ofrecía era más de lo que había ganado en los últimos 6 meses juntos. El dinero era demasiado bueno como para cuestionarlo. $50,000 solo por verter ácido sobre un lienzo viejo guardado en un almacén que los turistas nunca veían. Vincent dijo que lo pintó un artista desconocido del siglo XVII. El cuadro era llamado La Virgen María Profana. El Vaticano lo había comprado hacía décadas y lo había guardado en sus archivos, donde acumuló polvo. Lo que me molestó no fue la destrucción en sí. Había visto muchas obras de arte valiosas dañadas o destruidas a lo largo de los años. Lo que me molestó fue por qué alguien pagaría tanto para destruir algo supuestamente sin valor. Vincent afirmó que su cliente era descendiente del artista original y que quería borrar de la historia la obra de sus antepasados. «Vergüenza familiar», dijo. «Algún viejo escándalo sobre que el cuadro estaba maldito o traía mala suerte. Debería haberme ido cuando mencionó las maldiciones. En mi trabajo, uno aprende a confiar en sus instintos. Y los míos me gritaban que algo andaba mal en todo esto. Pero $50,000 podrían comprarme una nueva identidad y un nuevo comienzo en algún lugar lejos de Europa. Quizás en Australia, o en una de esas pequeñas islas del Pacífico, donde nadie pregunta demasiado sobre tu pasado». Vincent me había dado 3 semanas para estudiar los sistemas de seguridad del Vaticano y planificar mi estrategia. Pasé la mayor parte de ese tiempo en cibercafés, usando identidades falsas para acceder a planos de edificios y horarios del personal. La seguridad del Vaticano era mejor que la de la mayoría de los museos, pero no era perfecta. Todo sistema tiene sus puntos débiles si sabes dónde buscar. Lo más difícil fue conseguir la placa de seguridad. Vincent tenía un contacto en el Departamento de Mantenimiento del Vaticano, alguien que le debía un favor de hacía años. La placa serviría solo una noche. Después, lo desactivarían y rastrearían hasta un registro falso de empleado que desaparecería del sistema. Memorizaba cada pasillo, cada ángulo de cámara, cada rotación de guardia. En teoría, era un trabajo sencillo. Entrar, encontrar el cuadro, destruirlo y salir. 15 minutos de principio a fin. Mis pasos resonaban suavemente mientras caminaba por los pasillos de mármol. Los guardias suizos estaban apostados en las entradas principales, pero esta puerta de servicio
conducía directamente a los niveles de archivo. Vincent me había dado el código de acceso junto con mapas detallados de la distribución del edificio. Había investigado a fondo. El sistema de archivos del Vaticano era más complejo de lo que la mayoría creía. Habían 7 niveles subterráneos con más de 50 metros de estanterías que contenían de todo, desde corresponsales papales hasta materiales ocultistas confiscados. El cuadro que buscaba estaba guardado en la sección de preservación de arte, donde los sistemas de climatización mantenían la temperatura a exactamente 20 grados Celsius y la humedad al 45%. Pasé por 3 controles de seguridad más, cada uno con un código diferente que Vincent había conseguido de alguna manera. Cuanto más profundizaba, más antiguo parecía todo. Los niveles superiores contaban con iluminación moderna y sistemas de seguridad actualizados. Pero aquí abajo, en los archivos, algunas secciones aún utilizan las mismas cámaras de almacenamiento de piedra construidas hace siglos. El olor a archivo me invadió en cuanto abrí la puerta. Esa mezcla de papel viejo, cuero y algo más que no pude identificar. Quizás incienso que se había impregnado en todo a lo largo de los siglos. Las luces del techo se activaban por movimiento y parpadeaban a intervalos, mientras me adentraba en el almacén. La habitación 47B estaba justo donde Vincent dijo que estaría. Introduje el código secundario y oí el clic de la cerradura al abrirse. Dentro, docenas de pinturas cubrían las paredes en vitrinas climatizadas. La mayoría eran pequeñas escenas religiosas, santos, historias bíblicas, retratos de cardenales fallecidos hace mucho tiempo. Nada que pareciera particularmente valioso o importante. Pasé unos minutos examinando algunas de las otras piezas, en parte por curiosidad profesional y en parte para tranquilizarme. Había un hermoso Belén del siglo XV, que probablemente pertenecía a un museo, y un retrato del Papa Alejandro V que capturaba a la perfección la inteligencia despiadada de este hombre. Quienquiera que hubiera adquirido estas piezas para el Vaticano, reconoció la calidad al verla. Entonces la vi. La pintura se encontraba sobre un caballete en la esquina, de aproximadamente 1 metro de alto y 1 metro de ancho. Era la Virgen María, pero no como todos están acostumbrados a ver. Esta era una mujer con túnica azul que acunaba a un niño muerto. Su rostro estaba vuelto hacia arriba, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El trabajo con el pincel era increíblemente detallado, casi fotográfico. Podía ver lágrimas individuales, cada una reflejando la luz de forma distinta. Incluso desde el otro lado de la sala, algo en la pieza se sentía diferente a las demás, más viva de alguna manera. La expresión de la mujer reflejaba un dolor genuino, no la tristeza estilizada que a menudo se veía en el arte religioso de esa época. Este artista había pintado con verdadera emoción, con verdadera pérdida. Saqué la botellita de ácido nítrico del bolsillo de mi chaqueta. Una sola salpicadura en el lienzo, y mi trabajo estaría hecho. Vincent me había advertido que tuviera cuidado con el producto. Atravesaba la piel con la misma facilidad que la pintura, pero al acercarme al cuadro, algo me hizo detenerme. La expresión de la mujer pareció cambiar ligeramente, como si me mirara directamente a mí en lugar de al cielo. Negué con la cabeza y me acerqué. Me parecía que era solo un efecto de la luz. Destapé la botella y la levanté. El olor a químico me hizo lagrimear. Un movimiento rápido y podría salir de allí. Fue entonces cuando noté la lágrima. Una sola gota de humedad resbalaba por la mejilla de la mujer pintada, siguiendo el mismo camino que las lágrimas que el artista había creado siglos atrás. Pero esto no era parte de la pintura. Era un líquido real que se deslizaba lentamente por el lienzo. Me incliné más cerca, pensando que quizá había una gotera en el techo o algún problema de humedad. Pero la lágrima no era agua. Era sangre espesa, roja y oscura. Extendí la mano y toqué la gota con la yema del dedo. Era cálida y pegajosa, sin duda, era sangre fresca. En cuanto mi piel tocó la superficie de la pintura, empezaron a brotar más lágrimas de los ojos de la mujer. No solo 1 o 2 gotas, sino un torrente constante de sangre oscura que le corría por el rostro y manchaba su túnica azul. La botella de ácido se me resbaló de la otra mano y se hizo añicos en el suelo.
El sonido resonó por el almacén como un disparo. Retiré la mano bruscamente, pero la hemorragia no se detuvo. De hecho, empeoró. La sangre manaba a raudales de ambos ojos, manchando toda la parte superior del lienzo. Me tambaleé hacia atrás y choqué contra otro caballete. Esto no podía estar pasando. Las pinturas no sangraban, no era nada normal. Tenía que haber una explicación lógica. Quizás alguien había preparado una broma o había algún mecanismo oculto en el marco. Pero incluso mientras intentaba racionalizar lo que veía, se producían más cambios. La boca de la mujer se movía ligeramente como si intentara hablar. Sus ojos, que habían estado mirando hacia arriba con una agonía pintada, se enfocaron lentamente en mí. «Ayúdala», susurró la mujer pintada. La voz era apenas audible, como el viento entre hojas secas, pero la oí con claridad. Quería correr, pero sentía las piernas como si fueran de cemento. La mujer del cuadro estaba definitivamente viva ahora. Definitivamente me miraba con esos ojos sangrantes. «Por favor», dijo más fuerte esta vez. «Ayuda a mi hija, me la han arrebatado». Me obligué a dar otro paso atrás. Esto no es real, los cuadros no hablan. «Sé cómo debes sentirte después de esto», dijo la mujer. «Pero tienes que escuchar. Mi hija secreta Isabela está atrapada en un lugar terrible, y tú eres la única que puede salvarla. Señora, no sé qué clase de montaje es este, pero solo estoy aquí para hacer un trabajo. El hombre que lo contrató», continuó, «no le dijo la verdad sobre esta pintura, ¿verdad? ¿Sobre qué es realmente? ¿O por qué alguien pagaría tanto por destruirla?» Me obligué a dar un paso atrás. Este era el trabajo de Vincent, el cliente de Vincent, el problema de Vincent. Solo necesitaba salir de aquí y fingir que esto nunca había pasado, que alguien más se encargara de lo que fuera que estuviera mal con este cuadro. Pero al girarme hacia la puerta, oí algo que me dejó paralizado. La voz de una niña llorando suavemente. Parecía provenir de algún lugar dentro del cuadro. Me giré. La mujer seguía sangrando. Seguía mirándome fijamente, pero ahora podía ver movimiento al fondo del cuadro. En el paisaje lejano, tras las figuras principales, se movían pequeñas figuras. Quizás gente, pero demasiado lejos para distinguirlas con claridad. «Está atrapada», dijo la mujer. «Ahí dentro con ellos, no la dejarán ir». «¿Quién?», pregunté, y de inmediato me sentí estúpido por hablarle a una pintura. Los que te precedieron fracasaron, y ahora le sirven a él. El llanto de la niña se hizo más fuerte. Ahora sí que podía oírlo. Una niña sollozando en algún lugar de aquel paisaje pintado, pero era absurdo. El sonido no podía provenir del interior de una pintura. Miré alrededor del almacén, preguntándome si habría altavoces ocultos o algún tipo de sistema de audio, pero el llanto parecía provenir del propio lienzo, de aquellas figuras distantes que se movían al fondo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. «Tráela a casa», respondió la mujer. «Mañana antes de medianoche. Si no, será como ellos, perdida para siempre». La sangre de sus ojos se acumulaba en la base del marco, goteando al suelo. Su olor llenaba la pequeña habitación, metálico y penetrante. Sin duda, era sangre de verdad. ¿Cómo se supone que la traeré a casa? Está en un cuadro, toca el paisaje, pero ten cuidado. Él sabe que estás aquí ahora. No quería saber quién era, solo quería salir del Vaticano y no volver a pensar en este trabajo. Pero el llanto de la niña se volvía más desesperado, más asustado. En contra de mi instinto, que me gritaba que corriera, extendí la mano y la apoyé sobre el paisaje pintado al fondo de la escena. El lienzo se sentía cálido, casi vivo, y entonces mi mano empezó a hundirse en él, como si estuviera hecho de un líquido espeso en lugar de pintura sólida. La sensación era diferente a cualquier otra que hubiera experimentado. Primero, desaparecieron mis dedos, luego toda la mano, luego mi muñeca. El mundo pintado parecía real al otro lado. Sentía la hierba y la tierra bajo los dedos, el aire fresco rozando mi piel. Y entonces, algo me agarró la mano y tiró. Intenté tirar hacia atrás, pero lo que me sujetaba era increíblemente fuerte. Mi brazo estaba hundido hasta el codo en la pintura y sentía que me arrastraban más profundamente hacia ese mundo imposible. «¡Suéltame!»,
Component placement, grité, pero el agarre solo se afianzó. La mujer pintada me observaba con ojos sangrantes mientras forcejeaba. Lo siento, susurró, pero tienes que entrar. Es la única manera de salvarla. Sentí que mi hombro golpeaba la superficie del lienzo, y entonces todo se oscureció mientras mi cabeza era arrastrada hacia el mundo pintado que había más allá. Caí de espaldas sobre la hierba alta, que olía como si no hubiera llovido en meses. El cielo sobre mí era del color de la sangre seca, sin sol visible por ninguna parte. A lo lejos, pude ver la silueta de un enorme castillo con torres que parecían retorcerse hacia arriba como dedos rotos. Me dolía todo el cuerpo por haber sido arrastrado a través del cuadro, pero nada parecía roto. Me incorporé y miré a mi alrededor, intentando orientarme. El paisaje coincidía con lo que había visto al fondo del lienzo. Colinas ondulantes, cubiertas de vegetación muerta, con algunos árboles desnudos dispersos. El llanto de la niña se oía mucho más claro ahora. Venía del castillo. Me levanté y empecé a caminar hacia ella, aunque cada paso parecía como si me moviera en almíbar. El aire mismo parecía denso y resistente. A medida que me acercaba al castillo, empecé a ver a otras personas deambulando por los terrenos. Se movían lentamente, como sonámbulos, y sus ropas parecían de diferentes épocas. Algunos llevaban trajes modernos. Otros vestían ropa que parecía medieval. Me acerqué a una mujer con un uniforme de enfermera que parecía de los años 40. Su rostro estaba completamente inexpresivo, como si estuviera en trance. «Disculpe», le dije. «¿Puede decirme dónde está la niña?» Se giró hacia mí, pero sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas ni iris visibles. Cuando abrió la boca para hablar, no emitió ningún sonido. En cambio, un líquido negro se derramó de entre sus labios y le bajó por la barbilla. Retrocedí rápidamente y probé con otra persona, un hombre con abrigo y pantalones de la época colonial. El mismo resultado, ojos blancos, sin voz, solo ese horrible líquido negro. Todos eran iguales. Decenas de personas de diferentes épocas, todas deambulando por este mundo pintado con ojos vacíos y bocas llenas de oscuridad. Estos debían ser los otros, los que había mencionado la mujer, personas que no habían completado la tarea que se les había encomendado. El llanto del niño se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la puerta principal del castillo. Las puertas eran de una especie de madera oscura que parecía casi respirar, expandiéndose y contrayéndose ligeramente, pero podía ver luz saliendo del interior, y de ahí venía el sonido. Abrí las puertas y entré en un enorme salón. Las paredes estaban cubiertas de más cuadros, cientos, quizá miles. Y en cada cuadro veía gente atrapada dentro, extendiendo la mano hacia los marcos como si intentaran escapar. El salón en sí era enorme, con un techo abovedado que se perdía en la oscuridad. Enormes columnas sostenían la estructura, cada una tallada con escenas de personas siendo arrastradas hacia las pinturas o emergiendo de ellas. El suelo era de piedra negra pulida que reflejaba la luz de las antorchas de los apliques en las paredes. Pero fueron las pinturas lo que realmente me llamó la atención. No eran simples obras de arte al azar. Eran ventanas a otros mundos, otros tiempos, otros lugares. Pude ver una pintura de un campo de batalla medieval donde diminutas figuras se movían de verdad, librando una guerra interminable. Otra mostraba una mansión victoriana donde figuras fantasmales caminaban por las habitaciones, eternamente atrapadas en sus rutinas cotidianas. Algunas pinturas mostraban personas que reconocí del exterior: la enfermera, el empresario, el adolescente. Pero en estas imágenes se veían diferentes. Sus ojos no estaban blancos y vacíos. Parecían aterrorizados, conscientes de su situación, intentando desesperadamente escapar de sus prisiones pintadas. Al fondo del pasillo, un hombre estaba sentado en lo que parecía un trono hecho de pinceles. Era alto y delgado, de piel pálida y cabello oscuro que le llegaba hasta los hombros. Vestía ropa que podría haber estado de moda en la Italia renacentista, completamente negra y morada. Frente a su trono, una niña pequeña estaba sentada en el suelo llorando.
Parecía tener unos 6 o 7 años, con cabello rubio y un vestido azul que hacía juego con la túnica de la mujer del cuadro original. «Bienvenido, Garrett», dijo el hombre. Su voz resonó por el pasillo como si hablara desde una cueva. «Te he estado esperando». Empecé a preguntarle cómo sabía mi nombre, pero luego recordé que Vincent había organizado todo esto. Quizás todo era una trampa elaborada, aunque no podía imaginar por qué alguien se tomaría tantas molestias. «Suelta a la chica», dije, «no pertenece aquí». El hombre se rió, y el sonido hizo que todos los que salían en los cuadros de las paredes apretaran la cara contra los marcos con aún más desesperación. «Ninguno de ellos pertenece aquí, Garrett, pero reprobaron sus exámenes, igual que tú vas a reprobar el tuyo. Y cuando lo hagas, te unirás a ellos, y tendré otro sirviente para añadir a mi colección». «¿Qué prueba?», yo dije. Señaló los cuadros de las paredes. «Observa, cada una de estas personas fue enviada a destruir algo mío. Un cuadro, una escultura, un libro. Todos creían que solo hacían un trabajo, que cobraban para cometer un simple acto de vandalismo. Pero mis obras no se destruyen tan fácilmente». Observé con más atención las pinturas que me rodeaban. En algunas, vi a personas sosteniendo botellas de ácido o martillos, congelados en el instante previo al impacto. Otras mostraban a personas extendiendo la mano hacia lienzos o esculturas, con rostros llenos de determinación que claramente se habían transformado en horror. «Eres una especie de artista». «Soy Adriano Maruccio», dijo, «y llevo pintando muchísimo tiempo, más de lo que crees. Mis obras capturan más que simples imágenes, Garrett. Capturan almas, recuerdos, vidas enteras de experiencias». Se levantó de su trono y se acercó. Sus pasos resonaban con fuerza en el vasto espacio. «Nací en Florencia en 1847, cuando el mundo aún creía en la magia. Aprendí mi oficio de maestros que comprendían que el arte podía ser más que una simple decoración. Podía ser una puerta, una prisión, un arma. Eso fue hace más de 400 años. El tiempo transcurre de forma diferente para quienes hemos aprendido a salir de su curso normal. He pintado reyes y paupers, santos y pecadores, y cada cuadro se convierte en un mundo en sí mismo, un lugar donde puedo guardar las cosas que me interesan». Señaló las paredes que nos rodeaban. «¿Ves ese cuadro del soldado romano? Lo enviaron a destruir uno de mis frescos en una villa a las afueras de Roma, el que muestra la batalla medieval. La contrataron para quemar un monasterio donde había pintado un retablo. Cada uno de ellos creía que solo hacía un trabajo, igual que tú». Sentía la llavecita que me había dado el empresario, cálida contra la palma de la mano, donde la había escondido. «¿Qué les pasó?», yo pregunté. «Suspendieron los exámenes, por supuesto. Cuando alguien intenta destruir mi trabajo, le doy una opción. Si completa una sola tarea para mí, le dejaré volver a casa con más dinero del que jamás soñó. Sin embargo, si fallan, pasan a formar parte de mi colección». «¿Qué clase de tarea?», dije. Maruccio sonrió, mostrando de nuevo esos dientes manchados de negro. «Cosas sencillas, en realidad. Recuperar un objeto de uno de mis mundos pintados. Sobrevivir en un entorno hostil durante 24 horas. Resolver un rompecabezas que pone a prueba su inteligencia y determinación». Se acercó a una de las pinturas de la pared. Esta mostraba la cima de una montaña nevada. A este pobre hombre le pidieron que subiera a la cima y trajera una flor que crece allí. La subida debería haberle llevado 6 horas. Lleva 30 años intentándolo y aún solo ha llegado a la mitad. Dentro de la pintura pude ver una pequeña figura luchando por atravesar la nieve profunda, cayendo y levantándose una y otra vez. «Se supone que las pruebas no son justas», continuó Maruccio. «Se supone que son instructivas. Cada persona que falla me enseña algo nuevo sobre la naturaleza humana, sobre el miedo, sobre los límites de la determinación». La niña me miró con lágrimas en los ojos. «Por favor, ayúdame», susurró. «Quiero ir a casa con mi mamá», dijo ella. «¿Cómo la saco de aquí?», yo pregunté. Maruccio sonrió y noté que tenía los dientes manchados de negro. «Sencillo.
Destruye el cuadro que te trajo aquí. Vierte tu ácido sobre él, como te contrataron para hacer, pero tendrás que hacerlo desde este lado. Señaló un gran caballete detrás de su trono. Había un cuadro que mostraba el almacén del Vaticano donde había empezado toda esta pesadilla. Podía ver los demás cuadros alineados contra las paredes, los sistemas de climatización, incluso la botella de ácido rota en el suelo donde se me cayó. Si la destruyes, puedes irte a casa. La chica puede irse a casa. Todos ganan. ¿Cuál es el truco? No hay truco, simplemente haz lo que te pagaron por hacer. Pero algo no cuadraba con esto. Si era tan simple, ¿por qué todas esas personas estaban atrapadas en las pinturas? ¿Por qué no habían destruido a sus objetivos y se habían ido a casa? Me acerqué a la pintura del almacén. Era increíblemente detallada, como mirar al mundo real a través de una ventana. Incluso podía ver esporas de polvo flotando en el aire. «Hay ácido ahí», dijo Marusio, señalando una mesa junto al caballete. «El mismo que trajiste. Solo salpícalo sobre el lienzo y listo». Yo tomé la botella. Era exactamente igual a la que había traído. El mismo peso, el mismo olor. Destapé la botella y la sostuve sobre el cuadro. «Espera», dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta. La niña se había levantado y caminaba hacia mí. «No lo hagas», dijo. «Está mintiendo». El rostro de Marusio se ensombreció. «Silencio, niña. No entiendes la complejidad de la situación». Pero la niña siguió hablando. «Si destruyes ese cuadro, quedarás atrapado aquí para siempre. Así es como atrapa a la gente. Les obliga a destruir el único camino a casa», dijo la niña. «Eso es ridículo», dijo Marusio. «El cuadro es la prisión. Destruirlo te libera. Entonces, ¿por qué siguen atrapadas todas esas personas?», preguntó la chica. «También destruyeron sus cuadros, ¿no?». Ella terminó de decir. Volví a mirar los cuadros de las paredes. La chica tenía razón. Muchos mostraban a personas destruyendo obras de arte. Habían cumplido con su tarea, pero seguían aquí. «¿Cuál es tu verdadero plan?». «Component placement», le pregunté a Marusio. Su expresión amistosa se desvaneció, reemplazada por algo mucho más siniestro. «Eres demasiado listo para tu propio bien, Garrett. Sí, destruir la pintura te atrapará aquí para siempre. Pero no te preocupes, tendrás mucha compañía». Las personas en los cuadros comenzaron a golpear sus marcos, intentando abrirse paso para advertirme. Pero ningún sonido salía de sus bocas, solo ese líquido negro. Entonces, ¿cuál es la verdadera salida? «No hay ninguna», dijo Marusio. «Al menos no para ti, pero sí para la niña. Ella podría tener una oportunidad». Dejé la botella de ácido con cuidado. «¿Qué quieres decir?». «Ella no es como las demás. No la enviaron aquí para destruir nada. La trajeron aquí por accidente cuando las lágrimas de su madre activaron la pintura. Las reglas son diferentes para ella». La niña me agarró la mano. «Podemos salir las dos», dijo, «pero tenemos que hacerlo juntos». «¿Cómo?». «La sangre de la pintura de mamá sigue fluyendo en el mundo real. Si podemos volver al marco y tocarlo desde este lado, nos sacará a ambos». Marusio se levantó de su trono. «No lo permitiré. Ahora ambos me pertenecen». De repente las personas en los cuadros comenzaron a moverse más frenéticamente y me di cuenta de que no intentaban escapar. Intentaban ayudarnos. Señalaban algo detrás del trono. Miré hacia donde indicaban y vi una pequeña puerta que no había visto antes. Estaba parcialmente oculta tras un tapiz, pero podía ver luz saliendo por debajo. Junto a la puerta había una pequeña cerradura que parecía encajar con la llave que me había dado el empresario. «Corre», le dije a la chica. Corrimos hacia la puerta con Marusio gritando detrás de nosotras. Las personas atrapadas en los cuadros vitoreaban en silencio, boquiabiertas, aunque no se oía ningún sonido. Saqué la llave y la metí en la cerradura. Encajó a la perfección, girando con un clic que parecía increíblemente fuerte en el caos del momento. La puerta se abrió de golpe, revelando no otra habitación, sino algo mucho más extraño. Abrí la puerta de golpe y me encontré mirando el reverso de la pintura original. Podía ver el marco de madera y el lienzo estirado, pero también había algo más.
gotas de sangre cayendo hacia arriba, desafiando la gravedad mientras se movían de nuestro mundo de vuelta al real. «Agarra la sangre», dijo la chica. «Cuando toque tu piel, piensa en tu hogar». Detrás de nosotros, Marusio se acercaba. Podía oír sus pasos en el suelo de piedra, y su voz había cambiado de divertida a genuinamente enfadada. «No puedes escapar», rugió. «Nadie sale de mi colección». Extendí la mano y atrapé una de las gotas que caían hacia arriba en la palma de mi mano. Estaba caliente y pegajosa, y en cuanto tocó mi piel, sentí una sensación de tirón. Pero esta vez, la sensación fue diferente a cuando me arrastraron al mundo pintado. Sentí libertad. La chica me agarró la otra mano, y juntas fuimos jaladas hacia arriba por la parte trasera del lienzo. Lo último que oí fue a Marusio gritando de rabia, y luego caímos en la oscuridad. Por un momento pensé que caíamos, pero luego me di cuenta de que ascendíamos de vuelta al mundo real. La sensación fue como si me arrastraran a través de un líquido espeso, pero más cálida y suave que la violenta atracción que me había llevado al interior del cuadro. Aterricé en el frío suelo de mármol del almacén del Vaticano con la niña a mi lado. Ya no lloraba, y cuando me miró, vi que sus ojos eran del mismo azul intenso que los de la mujer pintada. La pintura del caballete había cambiado. La mujer ya no lloraba sangre. En cambio, sonreía, abrazando a su hija. El paisaje de fondo era luminoso y apacible, sin rastro del oscuro castillo ni de las almas atrapadas. «Gracias», dijo la niña. «Ahora puedo volver con mamá». Caminó hacia el cuadro y simplemente se sumergió en él, convirtiéndose en parte de la imagen. Pero en lugar de estar atrapada como los demás, pertenecía allí. Estaba en casa. Me senté en el suelo durante varios minutos intentando procesar lo que acababa de suceder. Me temblaban las manos y notaba el sabor a sangre en la boca, producto de la mordida en la lengua durante la huida. Los trozos de la botella de ácido seguían esparcidos por la habitación, prueba de que al menos parte de esto había sido real. Recogí los trozos de la botella y los tiré a la basura. Luego, con cuidado, trasladé la pintura a un lugar más destacado, donde los visitantes del museo pudieran verla algún día. Al mirarla ahora, parecía una obra de arte religiosa cualquiera, hermosa pero normal. La mujer y el niño parecían tranquilos y contentos, tal como debían estar. Antes de salir del archivo, eché un último vistazo al almacén. Todas las demás pinturas parecían normales ahora, solo lienzos viejos y pigmento. El poder que hubiera en este lugar se había esfumado, al menos por esta noche. El camino de regreso por los pasillos del Vaticano se sintió diferente esta vez. Mis pasos parecían más fuertes, y cada giro parecía llevarme a un callejón sin salida o a una puerta cerrada. Pero el código de Vincent seguía funcionando, y llegué a la salida de servicio sin ver a un solo guardia. Vincent me llamó a la mañana siguiente, furioso porque no había terminado el trabajo. Le dije que el cliente tendría que buscar a alguien más. Hay cosas más importantes que el dinero, y algunas obras de arte merecen existir, sin importar quién quiera destruirlas. Me maldijo durante varios minutos en 3 idiomas diferentes, pero colgué antes de que terminara. Ya había decidido dejar el negocio del robo de arte por completo. Había demasiadas variables que no entendía, demasiados clientes con intenciones ocultas. Las siguientes semanas fueron difíciles. Vincent tenía contactos en el submundo artístico europeo y corrió la voz rápidamente de que no había terminado un trabajo. Mi reputación se vio afectada y otros peritos dejaron de llamarme con ofertas de trabajo. Pero, sinceramente, me sentí aliviado. Cada vez que miraba un cuadro, me preguntaba qué se escondía en su interior. Usé algunos de mis ahorros para comprar un negocio de restauración de arte legítimo en Praga, lejos de Vincent y sus contactos. El anterior dueño era un hombre mayor, llamado Isef, que llevaba más de 50 años restaurando pinturas. Me enseñó técnicas que nunca había aprendido en la escuela de arte, a identificar diferentes tipos de lienzo, a eliminar siglos de suciedad sin dañar la pintura original, cómo distinguir entre el envejecimiento auténtico y el envejecimiento artificial.
Resulta que todos esos años estudiando el trabajo con el pincel y la composición me hicieron bastante bueno arreglando cuadros dañados en lugar de robarlos. El trabajo me paga menos que el robo, pero duermo mejor por las noches. Hay algo satisfactorio en revivir una obra de arte dañada, en revelar colores y detalles que no se habían visto durante décadas. Mi primer gran proyecto de restauración fue un retrato del siglo XVII de la esposa de un comerciante. La pintura había estado almacenada en un sótano húmedo durante años, y la superficie estaba cubierta de moho y dañada por el agua. Me llevó 3 meses limpiarla y repararla adecuadamente, pero al terminar, el rostro de la mujer parecía rebosar de vida. Fue entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta. En lugar de destruir arte, lo estaba salvando. En lugar de ayudar a los delincuentes a lucrarse con el robo, estaba ayudando a preservar la cultura humana para las generaciones futuras. La pintura aún se exhibe en la Galería Pública del Vaticano. La trasladaron allí unos 6 meses después de mi visita. Me enteré de la reubicación a través de una revista de arte que mencionaba la decisión del Vaticano de exhibir más de su colección archivada. El artículo describía a la Virgen María profana como una obra maestra recientemente descubierta que demostraba una notable profundidad emocional y destreza técnica. Pero ahora con otro nombre. Los visitantes suelen comentar lo similar que parece, especialmente la forma en que la madre y el niño parecen mirar directamente a quien los observa. Los guías turísticos cuentan historias sobre cómo la pintura parece cambiar ligeramente según la hora del día y el ángulo de la luz. Algunos afirman ver las figuras moviéndose ligeramente, o que la expresión de la madre cambia de tristeza a satisfacción mientras observan. Pero nunca le he contado a nadie lo que realmente sucedió esa noche, y nunca lo haré. ¿Quién lo creería? Y, lo que es más importante, algunos secretos es mejor no revelarlos. La pintura ahora está a salvo, expuesta donde miles de personas pueden apreciar su belleza. Madre e hija están juntas, como debe ser. Sin embargo, a veces, al pasar por galerías de arte o museos, me pregunto cuántas otras pinturas albergan mundos propios y cuántos artistas a lo largo de la historia descubrieron maneras de plasmar algo más que simples imágenes en el lienzo. Pero nunca he aceptado otro trabajo relacionado con el arte, y nunca pienso hacerlo. Hay puertas que, una vez abiertas, es mejor dejarlas en paz.